Ustedes saben que estamos en esta época de fiestas de Navidad, pero la mayoría de lo que tú sabes sobre Navidad no es realmente verdad. Hoy les voy a hablar sobre algo que usualmente nunca oirás durante la Navidad, pero es de lo que realmente trata la Navidad. ¿Estás listo? Siempre en estas fechas navideñas vas a escuchar prédicas acerca del amor de Dios, sobre temas de perdón, de la reconciliación y de la abundancia, pero hay un tema que usualmente no se predica en estas fechas. Quiero que prestes mucha atención al mensaje que predicó el hermano Paul Washer en Navidad a unos niños de la iglesia. Hay un énfasis o personas que piensan que ciertas cosas son importantes en la vida, pero que realmente no son importantes, y algunas cosas aún sobre la historia de la Navidad que son importantes, pero realmente no son tan importantes. Hoy les voy a hablar sobre algo que usualmente nunca oirás durante la Navidad, pero es de lo que realmente trata la Navidad. La ira de Dios, la ira de Dios. Ahora quiero que ustedes me escuchan por un momento. Esto es lo que sucede. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, vamos al otro lado, y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Sabes qué es una gran tempestad de viento? Es un viento que puede tumbarte, es un viento que puede derribar una casa, un viento que puede hacer que el mar se levante y simplemente se trague cualquier bote y lo sumerja. Dice una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba así, que estos marineros sabían que el bote se iba a hundir y que iban a morir. ¿Ok? Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Recuerda eso. Él estaba despierto o durmiendo, él estaba dormido en el cabezal, eso es muy importante. Quiero que recuerdes eso, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, y enmudece. Hice eso el viento y se hizo gran bonanza. Y sabes que después que oyes esta historia, ¿qué te dicen los predicadores usualmente? Bueno, ellos usualmente se pasan el resto del tiempo hablando sobre el poder de Jesucristo para calmar la tormenta, que Él podía hablar a la tormenta y calmarla. Ok. Entonces, Él se levanta, estaba dormido en el cabezal y se levanta y dice calla, y la tormenta es historia. Esta fue una tormenta que era tan grande, que aún los mejores marineros no podían navegar en esta, la barca iba a naufragar completamente, ya se estaba llenando de agua. Así que todos los que estaban en la barca sabían que no podían hacer nada para salvarse, y que Jesús estaba durmiendo en el cabezal, y se levantó y reprendió al viento. Y todos dicen esta historia es sobre el poder de Jesucristo sobre la naturaleza. Bueno, lo es. Pero eso no es lo más importante de esta historia. Ahora voy a leerte otra historia. Jonás 1:3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarte lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay un hombre que estaba huyendo de Dios, está desobedeciendo a Dios. ¿Entiendes? Sigamos. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es como si fueras a hacer una bola de nieve, y arrojarla con toda tu fuerza. Dios hizo una tempestad, y con toda su fuerza lanzó al mar. Él hizo esto. Dios la causó, no ocurrió simplemente, no fue simplemente el hecho de que la naturaleza estaba fuera de control. Dios la hizo, Dios hizo una tempestad y la lanzó al mar. ¿Ves eso? Es muy importante, eso es aterrador. Cuando yo era un niño pequeño, yo salía a pescar tiburones con un tío, y tenía alrededor de 9 años, y nunca he olvidado que vino una gran tormenta, y ya no estaba asustado porque estábamos pescando tiburones, pero me di cuenta que cuando las olas llegaron estaban las grandes olas, y luego un hueco profundo, y nosotros estábamos abajo en el hueco, y las olas estaban por allá arriba.
y yo estaba muy asustado, no había nada que yo pudiera hacer para salvarme a mí mismo, eso era lo que el bote era, estaba lleno de marineros realmente fuertes, pero Dios hizo una tormenta y la lanzó al agua. Ahora todos los marineros estaban como sorprendidos. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué? Y esto es lo que pasó. Ellos fueron donde estaba Jonás para resumirles la historia, ellos fueron a Jonás. Donde encontraron a Jonás, ellos lo encontraron durmiendo en la barca. ¿Recuerdan cuando hablamos de la historia de Jesús? ¿Cómo lo encontraron? Durmiendo en el bote, y ahora aquí Jonás está durmiendo en la barca. ¿Lo ves? Y ellos le dijeron: Jonás, ¿por qué está sucediendo esta gran tormenta? Y él les dijo: porque yo estoy en desobediencia contra Dios. Y le preguntaron: ¿qué podemos hacer para calmar la tormenta? Esto fue lo que él hizo, y tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. ¿Y por qué hicieron eso? Porque Jonás les dijo que lo hiciera. Él dijo en el versículo 12, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Y luego de nuevo dice en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora resumiendo, se dice que Dios envió una tormenta y la lanzó al mar. Y aquí dice que la tormenta estaba furiosa, y la barca estaba al punto de quebrarse y nadie podía hacer nada. ¿Ves eso? ¿Qué era esa tormenta? La tormenta era la ira de Dios. ¿Y por qué Dios está irado? Es por nuestros pecados. Furioso por la causa de nuestros pecados. Él odia el pecado. ¿Por qué odia el pecado? Porque Él es tan bueno y tan amoroso, Él odia el pecado. Y por causa de nuestros pecados viene la ira de Dios, como una furiosa tempestad. No hay nada que nosotros podamos hacer, nada que podamos hacer para detenerla. Cuando esta furiosa tempestad vino, Jonás dijo: tomadme y echadme al mar. ¿Y qué pasó? La tormenta se detuvo. Así que Jonás era un hombre culpable, lleno de pecados, y él dijo: entonces si ustedes me toman y me arrojan al mar, entonces la tormenta se detendrá. Jesús no fue un hombre culpable, Jesús fue inocente, Jesús nunca pecó, y para poder detener la tormenta que iba a venir sobre ti y sobre mí, por nuestros pecados, nosotros no tenemos que arrojarlo al mar. Él se arrojó a él mismo al mar cuando Jesús estaba en la cruz. Es como si Él... Imaginémonos por un momento que estamos en un bote, y todos nosotros estamos aterrorizados, porque las olas son tan altas. El barco se va a romper, pero Jesús está dormido. Porque Él está dormido, porque Él no ha hecho nada mal, Él nunca ha pecado. Esa ira, esa furia de Dios está viniendo sobre nosotros, y está por romper nuestra barca. Eso no tiene nada que ver con Él. Él nunca rompió la ley de Dios, Él nunca pecó, Él está simplemente durmiendo. Dios no está contra Él, Él es el perfecto Hijo de Dios, y Él siempre le obedece. Pero nosotros estamos en ese bote, y tú y yo merecemos morir, merecemos ser tragados por ese océano. Pero Jesús se pone al frente, en el mismo momento en el que estábamos por morir, y Él se lanza a sí mismo en ese océano. Él no merecía morir, Él se lanza a sí mismo ahí, y cuando Él lo hizo, cuando Él pagó por nuestros pecados con su vida, entonces la ira de Dios se aquietó, y ahora Dios puede amarnos libremente. ¿Ves eso? Solo piensa sobre eso un momento. Tú estás por ser tragado en este océano, y subsanado para morir por siempre. Y Jesús dice: detente. Y Él se echa a correr, y salta fuera del bote, y lanza su propio cuerpo en el mar. Y cuando lo hace, el mar se vuelve calmado. Ahora, niños, ¿qué vas a hacer cuando ves que hay alguien por ahí que te ama tanto? ¿Que arrojó su propio cuerpo en ese mar? ¿Vas a simplemente ser capaz de dejar de pensar en eso? No. ¿No deberías vivir para esa persona? ¿No deberías amar a esa persona? ¿No deberías creer en esa persona? Es por eso que Jesús es más importante que cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta de que esta mañana solamente, yo he pecado lo suficiente como para ir al infierno? Esta mañana solamente
Pero Jesús se lanzó a sí mismo en el océano. Él detuvo la ira de Dios que iba a venir sobre mí y sobre ti, por su propia muerte en nuestro lugar, aunque Él no merecía morir. ¿Quieres saber de qué se trata la Navidad realmente? Es sobre un bebé en un pesebre, que creció viviendo una vida sin pecado, y fue a una cruz, y murió en tu lugar. Es sobre un gran rey, que se lanzó a sí mismo al mar, aunque él no lo merecía, para salvar a personas que estaban en el bote. Hace varios años, cuando yo estaba en Ucrania, me contaron una historia, es muy conocida en todo el pueblo, no sé si es una leyenda urbana, pero era sobre un príncipe ruso y su esclavo, y ellos estaban en un trineo de perros en Siberia, y estaban a punto de despegar, y una jauría de lobos, y los lobos no son como tú piensas, no son como perros, la cabeza de los lobos pueden ser así de grandes, y esta jauría de lobos vino tras ellos, y muy pronto, se dieron cuenta de que no serían capaces de escapar de esta jauría de lobos, vamos a morir. Así que el sirviente se tiró del trineo de perros, y los lobos se comieron al sirviente, y el rey se salvó, y alguien dijo, eso es una imagen de la cruz, y otro hombre dijo, no, no lo es, si hubiera sido una imagen de la cruz, hubiera sido el rey, el que se tirara del trineo para salvar al esclavo. ¿Ves eso? Es por eso que amamos a Jesús, niños, no me gusta la religión, yo no soy todo acerca de reglas, y todo tipo de cosas como esas, es sobre lealtad a una persona, es de esto de que se trata, fidelidad a una persona, ¿lo ves? A Jesucristo, aquel que te hizo, aquel que murió por ti, es sobre ser leal a Él, que Dios les bendiga.